Muy bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando en este monedero. La primera parte, les recuerdo, está disponible en mi canal, en la sección de en vivo. Ahí van a encontrar la primera parte. Todo ese proceso paso a paso lo hemos venido explicando. Entonces ahora voy a terminarlo, ¿sí? Entonces esta es la segunda parte. Yo aquí estoy haciendo tres vueltas con rojo y una en color. Listo, entonces aquí vamos a hacer cambio de color. Entonces, miren, les recuerdo cómo hago el cambio de color. Por ejemplo, miren, aquí voy a hacer cambio de color, ¿cierto? Entonces, yo dejo este punto así, no lo he terminado. Entonces, tomo el rojo. Hola, Luz Mari, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme. Ahí hacemos cambio de color, entonces simplemente vamos tejiendo ahora con el nuevo color, que en mi caso es el rojo, ¿sí? Es un diseño sencillo, no tiene, digámoslo así, figura, sino líneas más bien. Pero eso es lo que lo hace bonito, ¿verdad? Esas líneas que lo hacen simple, pero quedan bonitas, ¿verdad? Yo aquí voy tejiendo punto sobre punto. Recuerden que esto es punto bajo, tomando la hebra de atrás de cada punto. Hola Carmen, bienvenida, buenos días. Tanto tiempo sin verlas, sin estar por aquí. Bueno, ya han pasado un par de semanas. También un saludito para Yaritza Soteldo, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, María Corro, ¿cómo está? Saludos y bendiciones, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Miren, yo estoy tejiendo con la macusa del número 1, ¿sí? Y estoy trabajando hilo crochet doble hebra. He estado súper ocupado, estoy sacando, bueno, sacando, no, he estado tejiendo. eh, ya les muestro, he estado tejiendo amigurumis también. Miren, aquí por lo menos, miren este tan bonito. Qué bonito quedó, miren. Y hemos hecho otros proyectos, claramente. Voy a mostrar una muñeca que estoy haciendo. Claramente no la he terminado, miren. Sí, miren esta muñequita que estoy tejiendo en la técnica del amigurumi, ¿verdad? Miren, zapaticos, su cabello rizado. O sea, he estado ocupado, ¿sí? Por eso no he podido casi hacer transmisiones porque he estado sacando. Miren, aquí tengo este ramo también, ramo de rosas. Es una muñequita, ahí está adentro, miren. Aparte de tejer mochilas, también hacemos amigurumis, entonces he estado haciendo otras cositas, ¿verdad? Bueno, entonces recuerden, vamos a hacer tres líneas en rojo y recién vamos a contar los puntos para empezar a hacer los ojales. Bueno, permítanme, no, yo creo que con dos vueltas que haga, empiezo a hacer los ojales. Recuerden que esto es un monedero, debe quedar claramente pequeño, ¿sí? La idea de los monederos es que solamente, pues como su nombre lo indica, cargar cosas, monedas o billetes y ya. Pare de contar, no, no nos sirve como para cargar el teléfono, no. A menos de que usted haga la base más ancha y hagas más vueltas hacia arriba, ¿verdad? Más vueltas, más bien. Claramente este diseño, estas líneas, usted la puede hacer en un tamaño más grande, una mochila grande, una mini mochila, una mochila mediana o incluso una cartera, ¿sí? Hola Catalina, bienvenida, ¿cómo está?
Bueno, aquí sí. ¿Por qué es importante contar los puntos para los ojales? Porque necesitamos saber la separación, sí, que debemos dejar entre un ojo y ojo. Para eso sí es importante contar, o a menos de que tenga o sea, si el diseño, si la bolsita tiene diseño, también debemos contar, sí. Pero esto solamente lo hacemos por lo general cuando estamos subiendo, ¿cierto? Contar los puntos para poder ubicar la figura, pero como son líneas, aquí simplemente lo cuento para saber, para poder saber cuántos puntos, o sea, se sabe que son 8 ojales, ¿sí? Siempre les he dicho 8 ojales alrededor, pero necesito saber la separación entre ojo y ojo. Aquí voy a contar los puntos para saber cuántos tengo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 6, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 puntos tengo. Bien. Voy a dar una vuelta más. Se puede decir que es la última vuelta antes de los ojales que voy a realizar. Se pueden dar cuenta que no estoy utilizando cordón. Estoy haciendo una bolsita o un monederito en la técnica guayó. Miren, una bolsita pequeña, un monedero, ¿sí? Entonces, recuerden, tenemos 60 puntos, listo. Este número es muy importante para el tema de los ojales. Entonces, en la siguiente vuelta empiezo a hacer los ojales, ¿sí? Hola, Mavisa. Ay, Maviteje está por aquí. Hola, Maviteje, ¿cómo va? ¿Qué me cuenta Maviteje? Mavisa. La estoy confundiendo, no sé. Lo que pasa es que tengo una chica, una amiga que Maviteje. Aparece en TikTok como Maviteje. Creí que era ella. Pero bueno, discúlpame. Neida, buenos días. Bienvenida. Bueno, en horas de la tarde vamos a estar haciendo este corazón, por eso lo traigo para mostrar, ahí lo tengo para que ustedes lo vean. Vamos a hacer este corazón en amigurumi, ¿listo? ¿Se animan a hacerlo? Miren qué bien terminado queda. Obviamente yo lo hice en dos colores, pero usted lo puede hacer en un solo color. Te queda torcida. Tendría que mirar a ver qué pasa. Tendría que verla con mis propios ojos para poderle decir por qué se le tuerce. ¿O a qué se refiere con que se le tuerce? O sea, las paredes se le... No sé, tendría que mirarla para poder decirle con exactitud qué pasa. Porque así sin mirarla, pues no sabría el motivo, ¿verdad? Por Instagram, listo. Mándame la foto por Instagram, por favor. Para mirar qué se puede hacer, ¿sí? O en qué está fallando. Ya, miren, entonces aquí ya voy avanzando y ya casi terminamos esta vuelta. Y recordemos que tenemos 60 puntos. Ya los he contado previamente y tengo 60 puntos alrededor. Vamos a hacer 8 ojales, ¿sí? 8 ojales. Porque por ese ojal, por esos ojales va a pasar un cordoncito, ¿verdad? Un cordoncito tejido, trenzado.
Hola, Rosa Morán, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Lo chévere de este diseño es que usted independientemente no tiene que centrar los ojales, porque como son líneas, entonces no es necesario centrar ojales, ¿verdad? Esto más que todo se hace cuando la figura, por ejemplo, tiene una figura aquí adelante, un solo diseño, por ejemplo, como el Stitch, la mochila de Stitch que he mostrado muchísimas veces por acá, por mi canal, o la mochila de Snoopy o la de Mafalda, ¿verdad? Esa sí es muy importante, es tratar de centrar los ojales. Por ejemplo, si aquí está la figurita, entonces los dos primeros ojales deben quedar justo encima de la figura, del diseño, ¿verdad? Bien, chicos, tenemos 60 puntos, ¿verdad? Aquí ya hemos culminado entonces. Miren, hice una línea la última línea en color beige o crema y dos líneas en rojo. Entonces, vamos a tomar usted puede tomar una hoja, lo que usted tenga. Vamos a hacerlo, si Dios quiere, más tarde, ese corazón que ustedes observan ahí, lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces les comento. Les comento. Nosotros tenemos... Ok, se puso celoso. Está bien. Miren, tenemos 60 puntos. Estaba hablando con mi pareja y me mandó un mensaje, pero bueno, ahí está. Tenemos 60 puntos, ¿verdad? Entonces, este monedero tiene 60 puntos. Número de ojales a realizar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo siempre les he recomendado, siempre les he dicho, hagan por favor 8 ojales alrededor. Independientemente que sea una mini mochila, un monedero, una cartera, 8. Entonces ustedes van a multiplicar 8 por el tamaño del punto, ¿verdad? Del ojal. Que en mi caso es de 2, ¿sí? Serían 16 puntos. Total de ojales por el tamaño de cada ojal, ¿sí? 16. Entonces, a esos 60 puntos le quitamos los 16, me quedan 44. Entonces, tomo los 44 y los divido entre 8. Es decir, entre cada ojo va a haber 5 puntos de separación, ¿sí? Sí, claro que sí. Hago por encargo, yo trabajo por encargo, ¿sí? Entonces vamos a tejer un ojal, 5 puntos de separación, otro ojal, 5 puntos de separación. Entonces presten mucha atención porque el ojal se teje de la siguiente manera. Nosotros vamos a tejer 2 puntos envolviendo, mira, envolviendo el hilo, ¿verdad? Escríbanme por Instagram en Tejiendo con Andrés Rodas. Ahorita no puedo mostrar mi rostro porque estoy en una explicación, estoy en una clase, listo. 2 puntos, miren, hemos tejido 2 puntos. Entonces, para formar el ojal voy a contar 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. En ese tercer punto voy a pegar, listo. Ahí ya hemos formado un ojal, ¿cierto? Debemos ser coherentes con el tamaño del producto, ¿sí? Hola, Katiana, bienvenida. Mira, debemos ser coherentes con el tamaño del producto. Si el monedero es pequeño, pues los ojales deben ser pequeños y viceversa, ¿sí? Dependiendo del tamaño del producto, así va a ser el tamaño del ojal. Yo aquí no podría tejer un ojal de 6 puntos porque va a quedar demasiado amplio, ¿sí? Entonces el cordón va a quedar aguado o jugado, ¿verdad? Como dicen por ahí, como decimos por acá en Colombia, va a quedar muy suelto, entonces no es recomendable hacerlo así. Yo solamente lo hago de 5 o 6 hojas, de 6 puntos cuando es una mochila grande, ¿sí? De base 22 en diámetro. Entonces aquí ya llevo un punto. Hacemos otro, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación, ¿cierto? Nuevamente 2 puntos envolviendo los hilos. Y nuevamente contamos 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. En el tercer punto pegamos y formamos nuestro segundo ojal, ¿sí ven?
Entonces ahí llevamos 2 ojales, 1 y 2. Evidentemente el cordón va a ser demasiado pequeño, ¿verdad? Aquí son las 9 de la mañana, 9:07. ¿Sí? Jania, bienvenida. Así es, soy de Colombia. Jania Carrillo, buenos días. Muchísimas gracias, Jania Carrillo, por acompañarme. Llevamos 2 ojales y llevo ahí de una vez un punto de separación, entonces son 5, recuerden. 2, 3, 4 y 5 puntos de separación, ¿cierto? 5 punticos de separación. Mire cómo me va quedando. Ahora nuevamente vamos a realizar otro ojal, recuerde. Envolvemos los hilos 2 o 3 veces, bueno, en mi caso son 2. Solamente vamos a tejer sobre los hilos, ¿verdad? Envolviendo los hilos. Llevo 1 y llevo 2 puntos. ¿Sí? Y contamos en la base 3. 1, 2 y 3. En ese tercer punto vamos a pegar para formar el tercer ojal, miren. Listo. Este proceso lo vamos a repetir alrededor. Debemos tejer 8 ojales alrededor de nuestra mini mochila, de nuestra monedero, más bien. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Nuevamente tejemos envolviendo los hilos alma 3 veces, 2 veces, perdón, 1 y 2. Sí, dos puntaditas en los hilos. Ahora contamos en la base 3 puntos, 1, 2 y 3. Pegamos. ¿Sí? Y así sucesivamente voy a continuar. Entonces llevo 1, llevo 2, llevo 3, 4, 5 y nuevamente el siguiente ojal, envolviendo los hilos alma. Solamente voy a tejer 2 veces, 1 y 2. Y nuevamente vamos a la base y contamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Pegamos en el tercer punto. Recuerden que en la técnica Guayú se trabaja agarrando la hebra de atrás, ¿cierto? No es agarrando la cadenita completa como lo hacemos, por ejemplo, en el tema de los amigurumis, no. Es totalmente diferente. Aquí se agarra la cadenita de atrás. Llevo un punto, entonces son 5, recuerden. Son las 10, disculpe, son las 19, ok. Una hora más. 2, 3. A ver, llevo 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos. Nuevamente, como hemos realizado los 5 puntos ya, el siguiente ojal de 2 puntos. 1 y 2. Y nuevamente contamos 5 puntos, 3 puntos en la base. 1, 2 y 3. ¿Sí? Para pegar. Son solamente 3 puntos. Ahora cuento 5. Con este llevo 1, 2 puntos de separación, 3 puntos de separación, 4 puntos de separación y 5 puntos de separación, ¿cierto? Tres puntos de separación, 4 y 5, ahí está. Nuevamente 2 puntos envolviendo los hilos alma. Y contamos en la base 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahí voy a pegar, ¿sí? Y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente envuelvo los hilos 2 veces, el hilo alma 2 veces, ¿sí? Y nuevamente hacemos
Contamos en la base 3 puntos, 1, 2 y 3. Y ahí pegamos, ¿ya? Bueno, se supone que debo tener 5 ojales. 8 ojales, perdón. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Mire, entonces me sobró este espacio. Vamos a mover un poquito este ojal porque me sobró un espacio más o menos de 7 puntos, o sea, quedó demasiado amplio ahí. Entonces vamos a mover siquiera 1 y 2 puntos, ¿sí? Porque evidentemente el resultado no me dio exacto, me dio un número decimal, es decir, 5.5. Yo pude haberlo redondeado a 6, ¿verdad? Pero preferí dejarlo a 5, ¿sí? A 5 puntos de separación. Entonces ahí hice los 2 puntos. Ahora contamos en la base 3 puntos, 1, 2 y 3. En el tercer punto pegamos y formamos ahí el ojal. Y simplemente continuamos y damos una vuelta más, ¿verdad? Una vuelta más. Yo la voy a hacer con rojo. Entonces, encima de los ojales vamos a hacer una vuelta, solamente una, ¿sí? Es más que suficiente con que ustedes hagan una vuelta, mínimo una vuelta, pues de hecho no se podría hacer 0 vueltas, incoherente, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una vuelta, ¿sí? Una vuelta. Bueno, me refiero a que mira, les cuento. Yo no puedo dejar el monedero así, ¿sí? O sea, simplemente termino los ojales y ya no. Hay que hacer por lo menos una fila encima de los ojales, ¿sí? Entonces aquí estamos realizando precisamente esa línea, ¿sí? Esa línea que nos... Saludos, bendiciones. Yo te saludo desde Colombia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Recuerden que este escalón queda porque nosotros trabajamos en espiral sin cerrar vueltas, ¿sí? Para no formar una cicatriz en el tejido. Por eso es muy importante la técnica Guayú se trabaja en espiral, ¿sí? Claro, eso tiene otro significado para los indígenas porque esta artesanía es propia de Colombia, ¿sí? Pero más allá de eso, zapatos, zapatos. Sí, claro, podría ser zapatos. Claro que sí. Consuela, consuela de, ¿cómo se dice? Eso tiene un nombre, una goma eva, me parece. Consuela de goma eva. Hay que traer tutoriales también de zapatos, ¿verdad? Bueno, seguimos tejiendo. Aquí está. Aquí yo le estaba haciendo unos zapaticos a una muñequita. Espérame, yo los busco. Aquí está. Creo que aquí está. Bueno, aquí está, mira. Aquí le estoy haciendo un zapatico a una muñeca, precisamente a la muñequita que... Pero este es como un zapatico sencillo, así como para la... ¿Ven? Bueno. Seguimos entonces tejiendo acá la vuelta que les decía. Hay que hacer por lo menos una ronda. A ver qué pasó aquí. Agarré solo una hebra. Es que estoy haciendo una muñequita y la estoy vistiendo, ¿sí? No sé si la vieron. Bueno, me toca de hecho subir el video corto para que ustedes vean esa muñequita cómo me está quedando. Hola Alicia Pinedo, buenos días, bienvenida, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos terminando un proyecto que ya hace un par de días o semanas habíamos empezado y hasta ahora vengo retomando nuevamente ese proyecto porque, bueno, la idea es terminar los proyectos, no dejarlos a medias. Entonces ya saben que ustedes deben de contar los puntos para saber la separación entre ojo y ojo, ¿verdad? También les mostré cómo hacer el cálculo, es una operación súper sencilla.
Hola Rosa Morán. Ah, estás en El Salvador, ok. ¿Cómo estás? Berta, bienvenida. Buenos días. Beatriz Barleta, ¿cómo está? Berta Beatriz Barleta. Gracias, María Elena. Bienvenida, por cierto, muchas gracias. Está muy bonito, ¿cierto? Y lo mejor, solamente en hilo. Está tejido 100% en hilo. Este es hilo crochet en doble hebra, ¿sí? Ya, vamos culminando entonces la ronda. Ya saben el truquito. Mira, es una macusa del número 1. Crochet macusa número 1, ¿sí? Ya saben el truquito de tomar su tejido y darle unas pequeñas golpecitos contra la mesa, ¿sí? Eso hace que las paredes queden más bonitas, ¿cierto? Miren. Eso hace que las paredes queden más bonitas. De hecho, lo podrían utilizar como bolsita de regalo, ¿verdad? Ustedes meten un anillo ahí, por ejemplo, si es un anillo de compromiso o algo, lo meten ahí y, bueno, creería yo, obviamente, en su cajita, meten la cajita ahí adentro, realizan su bolsita, bueno, hacen su bolsita, meten la cajita y pueden entregar un regalito, ¿verdad? Sería hermoso. Mira, aquí ya vamos terminando la vuelta que les pedí o que les dije que debíamos hacer encima de los ojales. ¿Ya? Entonces, como ya hicimos, ya estamos culminando la vuelta encima del ojal, vamos a cortar el hilo, los hilos alma. Todos esos hilos de colores que ustedes ven los vamos a cortar porque, ok, vamos a exactamente aquí, miren. Entonces, el último punto yo lo hago de esta manera, simplemente lo tejo completo, ¿sí? Vuelvo y repito, esto hace que el tejido se asegure. Yo venía tejiendo con el punto en la hebra trasera, ¿verdad? Pero el último punto no tengo que llegar exactamente hasta aquí, ¿no? Porque ya aquí está, miren, ojal y ojal, ¿cierto? El último y el primer y el último ojal, miren. Entonces yo ahí voy a cerrar, simplemente hago un punto completo o un punto bajo completo. Voy a cortar esos hilos como les comentaba. Debemos cortar esos hilos alma. Sí, hay que cortarlos, claramente hay que cortarlos. Porque ya no los vamos a utilizar más. Solamente, ojo, mucho cuidado. Solamente vamos a trabajar con el hilo rojo. Entonces cortamos el hilo alma, las hebras. ¿Cierto? Ahí está. Y retiramos. Y ahora procedemos a trabajar con el rojo, miren. Entonces yo aquí voy a alzar, miren que solamente voy a trabajar o a tejer con el rojo, ¿cierto? Entonces solamente trabajamos con el rojo, recuerden hacerle un poquito de, aplanar un poquito las paredes. Ahora, vamos a levantar 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenitas. Cargo el crochet con una lazada. Repito, subimos 2 cadenas, cargo el crochet con una lazada y vamos a hacer un punto alto en el mismo espacio donde empezamos, ¿cierto? Aquí, miren. Ahí formamos un punto alto y alargamos un poquito, ¿verdad? Cierro en 2 tiempos, en 1 y en 2. Contamos 4 puntos en la base, 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos, no, de hecho lo vamos a hacer de 3, 1, 2 y 3. En el tercer punto ingresamos, metemos el crochet completo en la cadena completa y ahí vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Hola Sibi, bienvenida. Hacemos un punto deslizado. ¿Cómo está Sibi? Ya, volvemos a levantar 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenitas, cargamos el gancho con una lazada, ingresamos al mismo punto o espacio de base y hacemos el punto alto, ¿verdad? Ya, ahora contamos 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. En ese tercer punto ingresamos
y hacemos un punto deslizado, ¿verdad? Sí, bien, entonces van quedando como una especie de montañitas, una decoración. Es un borde que es opcional, por cierto, si usted no lo quiere hacer, simplemente se hace una vuelta de punto deslizado, ¿verdad? También lo puedes hacer así como para darle un efecto de borde. Bien, 2 cadenitas, como siempre. El proceso es igual, ¿sí? 2 cadenitas. Marilyn, buenos días, bienvenida. 2 cadenitas, alzamos 2 cadenas, hacemos una lazada al gancho, nos vamos al mismo punto o espacio de base y ahí hacemos un punto alto, ¿sí? Y recuerden contar 3 puntos en la base para pegar 1, 2 y 3. En ese tercer punto ingresamos y hacemos un punto deslizado. ¿Ya? Estoy trabajando con doble hebra, listo. Por eso es muy importante trabajar con las 2 hebras al tiempo. No es que usted va a trabajar con las dos, o sea, tiene las dos y vas a trabajar con una, no. Miren que las dos las debo utilizar al tiempo. Darío, bienvenido, buenos días, excelente mañana por usted, gracias por acompañarme, un saludito también para Marilyn, gracias a usted también por estar ahí, por estar viendo esta pequeña clase, se podría decir. Consuelo Sanabria, bienvenida. Recuerden que la primer clase, la primer parte de este monedero está en mi canal de YouTube en la sección de en vivo, ¿sí? Cuento 3 cadenitas en la base, 1, 2 y 3. Ingreso y hago un punto deslizado. ¿Sí? Punto deslizado. Muy importante, como les decía, trabajar con las 2 hebras al tiempo. Vuelvo y levanto 2 cadenas. Y después de que ustedes levanten las 2 cadenitas, vamos a hacer una lazada. Cargamos, nos vamos al mismo punto o espacio de base y ahí hacemos un punto alto. Realizamos un punto alto. Y así me voy a ir yendo 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. Contamos, ¿sí? Una vez que ustedes cuenten en la tercera cadenita, agarrando el punto completo, ingresan el crochet, ¿sí? Y ahí van a hacer un punto deslizado. Deslizado, ahí está. Nuevamente 2 cadenitas, lazada, mismo punto o espacio de base, hacemos el punto alto y contamos 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. Ahí ingresamos y hacemos un punto deslizado. Ya, miren qué bonito va quedando nuestro monedero, ¿sí? Se sabe que es la técnica Guayú y se trabaja en espiral, nunca se cierran vueltas, por eso ustedes observan ahí como el cambio, el desnivel. Bien, entonces yo voy a seguir avanzando, 2 cadenitas, lazada al gancho, mismo punto o espacio de base, y ahí hacemos un punto alto, ¿cierto? Contamos 3 puntos en la base, 1, 2 y 3, ahí ingreso, y formamos un punto deslizado para pegar la morita, ¿cierto? Y así sucesivamente voy a seguir 2 cadenitas, mismo punto o espacio de base, formamos un punto alto ahí mismo, ¿verdad? El mismo punto, contamos 3 puntos en la base, 1, 2 y 3, ingreso, y ahí realizamos un punto deslizado. Subo 2 cadenas, lazada al gancho, mismo punto o espacio de base, y formamos un punto alto, ¿sí? Contamos 3 puntos en la base y pegamos nuestra mora con punto deslizado. Levantamos 2 cadenas, lazada al gancho, cargamos, mismo punto o espacio de base, ¿sí? Y formamos un punto alto.
Nuevamente contamos 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. Ingresamos y hacemos un punto deslizado. Subo 2 cadenas, lazada, mismo punto o espacio de base. Formamos el punto alto. En el mismo lugar donde hicimos el punto deslizado, ¿cierto? Punto alto. Lo terminamos, miren, las 2 cadenitas y el punto alto. Hola Mario, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por acompañarme. Cuento 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. Hacemos un punto deslizado. Subo 2 cadenitas, lazada, mismo punto o espacio de base y hacemos un punto alto. Eduardo, bienvenido, buenos días. Ya, contamos 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. Punto deslizado. Subimos 2 cadenitas. Lazada al gancho, cargamos. Si ven la lazada, miren, vuelvo y repito, 2 cadenitas. Yo lo tejí en macramé, pero me quedó más grande. Claro, evidentemente queda más grande porque como el macramé es un poquito más grueso que el crochet, ¿sí? Pero creo que no te quedó muy grande que digamos, más o menos que, ¿cuánto de base más o menos te quedó? Bueno, 2 cadenitas. Por eso siempre dije que con crochet, ¿sí? Yo lo estoy haciendo con crochet doble hebra. Siempre he recalcado en decir que trabajo con crochet doble hebra. Alguno que otro proyecto sí lo he hecho en macramé, pero por lo general es este hilo el que yo utilizo para mis mochilas. Ya para los amigurumi sí es el macramé, ¿cierto? Yo utilizo el macramé para que quede más tiesito, ¿verdad? Más durito. Entonces aquí he subido con 2 cadenas. Este será nuestro próximo proyecto, un corazón así bien lindo, miren. Por eso lo mostré ahí, porque va a ser nuestro próximo proyecto para aprender a hacer a crochet. 2 cadenitas, lazada al gancho, mismo punto o espacio de base. Y hacemos un punto alto. Contamos 3 puntos en la base y hacemos un punto deslizado para pegar, ¿sí ven? Vuelvo y subo con 2 cadenas, lazada, mismo punto o espacio de base y formamos un punto alto. Y contamos 3 puntos en la base, 1, 2 y 3. Ingresamos y hacemos un punto deslizado. Punto deslizado en el tercer punto, ¿verdad? Subimos con 2 cadenitas, lazada, mismo punto o espacio de base. Y así vamos a repetir hasta llegar al final, listo. Recuerden que estas clases quedan grabadas y quedan guardadas aquí en nuestro canal en Tejiendo con Andrés Rodas para que lo puedan ver una y otra vez, listo. Y aprendan a hacer estas bonitas bolsas para proyectos personales o proyecto para lo que usted quiera, ¿sí? Recuerde que la puede hacer en el tamaño deseado. Usted la quiere hacer grande, la puede hacer, claro que sí, en la misma técnica. Claramente usted debe aumentar más vueltas en la base, ¿sí? Hola Gacha, bienvenida, Gachalía. El guajiro es como el macramé, ¿cierto? Me parece que es en una sola hebra, es gruesito. Sí, claro que lo puedes hacer, pero ten en cuenta que te va a quedar un poquito más grande, ¿sí? Con las mismas vueltas de la base te va a quedar un poquito más grande, ¿sí? Aquí lo estoy trabajando con crochet doble hebra. Pero si usted no lo quiere trabajar con crochet o que no tiene el material, por ejemplo, tienes el guajiro, claro que sí, lo puedes hacer, pero ten en cuenta que va a quedar un poquito más grande. Entonces, si lo quieres del mismo tamaño que yo, deberás tejerlo en el mismo hilo crochet o el coral. Crochet o coral. Porque de lo contrario te va a quedar más grande, ¿sí? Ya no sería un monedero, sino que vendría siendo una mini mochila, ¿verdad? Hola Rosario Bastidas, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Aquí subimos ya lleva 2 semanas sin hacer transmisiones. Imagínense ustedes la belleza mía. No quería trabajar.
Bueno, no es que no quería trabajar, me di unos días de vacaciones, ¿verdad? De descanso, unas 2 semanitas de descanso. Y ya tenemos que volver ¿cómo se dice? Al ruedo, como decimos por acá en Colombia, al tiro, al trabajo. Ok, aquí ya finalizamos, ¿verdad? Hacemos un punto deslizado. Miren, yo remato de la siguiente manera, dejo una hebra no muy larga. Cortamos, jalamos este hilo, no se preocupen porque vamos a hacer un remate en la parte interna. Yo siempre hago esto como para que las paredes se regulen, ¿verdad? Y ya, así nos queda una mini bolsita o un monederito. De modo que al cerrarlo, mire cómo queda lindo, ¿cierto? Hay que hacer un cordoncito que vamos a pasar por estos ojales pequeños. Y con ayuda de a ver, busco la aguja. Exactamente, una agujita, digámoslo así, de estas. Mira, una agujita, digámoslo así, capotera. O una aguja punta roma. Si tienen la punta roma también les funciona así. La aguja punta roma o la capotera. Eso, todos necesitamos un buen descanso. Pero bueno, ya van 14 días, yo creo que ya es suficiente. Por eso llevaba muchos días sin hacer transmisiones, se dieron cuenta. Pero me tomé de verdad unos días de descanso. Bueno, aunque no fueron tan de descanso porque estuve haciendo otros proyectos. Les muestro qué estoy haciendo ahora. Ya, miren, entonces ustedes en hebra ya les muestro qué estoy haciendo. Miren, entonces este hilo lo vamos a pasar a la parte interna para perderlo, ¿cierto? Exacto, miren, empujamos y ese hilo va a quedar por dentro. Pero yo debo hacer un remate en la parte interna para que ese hilo no se me vaya a soltar. ¿Yo qué hago? Yo simplemente ingreso en esta hebra, ¿cierto? Mire. Entonces doy un pequeño giro, envuelvo esa aguja. Doy un pequeño giro a la... Exacto, miren, ¿sí ven? Y sacamos. Pasamos a la parte interna, jalamos fuerte para que no se nos vaya a soltar ese hilo. Y esa hebra que nos quedó visible la vamos a perder precisamente dentro del tejido. Yo me ayudo más fácil, se me hace más fácil hacerlo con el crochet, ¿sí? Miren. Entonces ese hilo lo dejamos ahí en la parte interna, eso no se va a soltar, miren. Y vamos perdiendo ese hilito por acá, por entre los puntos, ¿sí? Entre los puntos. Si ustedes dejan ese hilo así, corren el riesgo de que se les suelte, ¿verdad? Aparte queda estéticamente no se ve bien, ¿cierto? Entonces, no, bueno, no tiene estética realmente. No se podría decir que, o sea, no tiene belleza dejar ese hilo así, queda muy feo a la vista, ese hilo dejándolo ahí suelto. Si ven, simplemente voy pasando, miren, yo hago esto. Y entre esa línea o esa vuelta voy pasando o voy ocultando el hilo sobrante, ¿sí? Vamos perdiendo ese hilito dentro del tejido, ¿verdad? Ahora solo nos queda por hacer un cordoncito para poder decorar nuestra bolsita, ¿verdad? Amarrar nuestra bolsita o nuestro monedero más bien. Ya, bien. Entonces cortamos acá y listo. Tenemos nuestra primer parte del cuerpo que es ya tenemos nuestra bolsita. Ahora nos queda hacer el cordón. Ustedes van a cortar. Yo lo voy a hacer en 2 tonos nomás. Lo voy a hacer en este color. Ah, no, lo podemos hacer negro y... Sí, hagámoslo negro y... Pero es que el negro no se ve. Entonces yo digo que hay que hacerlo así. ¿Sí? Tomamos las 2 hebras. Los 2 colores más bien. Yo me voy a evitar hacerlo. Entonces vamos a sacar hebras, miren.
Para mayor certeza o seguridad, usted va a tomar, vamos a hacer con nuestra cinta métrica, más o menos de qué medida vamos a sacar los hilos, ¿verdad? De 60 centímetros. Yo creo que con 60 está bien, miren. Entonces usted toma su cinta métrica, toma su hilo. Y vas a medir 60 centímetros, ¿verdad? Mides 60. Entonces, a partir de ahí, de esa medida, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a sacar 4. A ver, 4. 8. 12. Vas a sacar 12 hebras, ¿sí? De 60 centímetros, listo. Es decir, 6 en color crema y 6 en color rojo. Bueno, vamos a ver si de 60 me queda bien. Digo vamos a ver porque, bueno, puede que me quede cortico el de 60 centímetros, ¿sí? Bueno, entonces yo esto, voy a hacer un breve nudo aquí. Bueno, de hecho vamos a mover nuestra mesa y me voy a ayudar precisamente de esta mesita para poder trenzar, ¿verdad? Siempre me he ayudado de esta mesa para poder trenzar. Estoy complicando, ¿verdad? Entonces hacemos acá, apretamos. Vamos a hacerle un nudito mejor para que no se me salga. Este nudito es provisional, él no va a quedar, por supuesto. Ya. Un nudito provisional lo vamos a poner aquí y vamos a facilitarnos el trabajo. Bien, entonces esto lo vamos a dividir en 4. En 2, primero que todo en 2, es decir, 6 rojas. ¿Sí? Vamos a dividir esto en 6 rojas y en 6 en color crema. Ya, así. 6 rojas y 6 crema. Entonces ahora vamos a dividir esto en 4. ¿Qué quiere decir? 4 grupitos de 3 hebras, ¿sí? Tengo 12 hebras en total, entonces ahora la vamos a dividir en 4. 2 rojas y 2 crema, ¿ya? Miren, ahí está, qué fácil. Miren, ahí están las 4 listas divididas. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cruzar 2 con 2, ¿ya? Entonces voy a cruzar rojo con rojo. Miren, entonces vamos a cruzar rojo con rojo. Miren cómo lo hago. Simplemente las cruzo y ahora crema con crema, ¿sí? Rojo con rojo y crema con crema. Rojo con rojo y crema con crema, ¿sí? Y así voy a ir trabajando rojo con rojo, crema con crema. Y vamos trenzando rojo con rojo. Y en medio de estos dos pasan los cremas, ¿cierto? En medio de los crema pasan los rojos, ¿sí? Sujetas y vas acomodando, vas desenredando los hilos. Si usted considera que 12 hebras queda muy pequeñito el cordón, lo puedes hacer de 16, listo. No hay ningún inconveniente. Recuerde que ya hemos dado la clase de este cordón muchísimas veces, por eso casi no me enfoco en este trabajo del cordón, porque ya tengo tutoriales más explícitos, se podría decir, donde muestro cómo hacer el cordón paso a paso, ¿sí? Entonces aquí yo simplemente lo voy a hacer un poquito más rápido porque es un cordón de 4 cabos, ¿sí? O 4 grupos más bien. Y queda redondito. ¿Ya? Entonces vamos desenredando, claramente vamos desenredando.
y vamos formando nuestro tejido. ¿Ya? Yo pienso que para el cordón está bien, sí, el tamaño del cordoncito está bien, 12 hebras. El ojal es de 2 puntos, de hecho, no es muy pequeño. Entonces va a pasar perfectamente por el... No, yo creo que el cordón está bien de largo, sí, con 60 centímetros es más que suficiente, listo. Recuerden, entonces vamos a cortar 12 hebras de 60 centímetros, 6 en color crema y 6 en color rojo, y a las cuales las vamos a dividir en 4. 2 rojas y 2 crema, para poder trenzar esto en 4, ¿cierto? Miren que es el mismo proceso, cruzo rojo con rojo por debajo de las 2 cremas, y ahora cuando el crema queda hacia afuera, me corresponde cruzarlo por debajo de los rojos. Igual los rojos, miren, cuando están por fuera pasan por el medio y por debajo y se cruzan. Crema y crema por debajo, rojo con rojo, crema, crema y así sucesivamente, ¿cierto? Ya les he comentado que el cordón está explicado en mi canal. Está más explícito en mi canal. Tengo varios videos donde enseño a hacer el cordoncito redondo o la flor de maíz. A esto le dicen flor de maíz. Usted va midiendo su cordón si usted considera que está muy largo o está muy corto. Yo creo que está bien así en medida, está bien. Está bien porque tampoco debe quedar tan cortico, ¿verdad? Tan cortico el cordón no debe quedar. ¿Ya? Entonces la medida de 60 centímetros está perfecta, ¿sí? Para este monederito. Ni más ni menos. 60 centímetros, 12 hebras en total, 12 hebras en total, repito. Está perfecto. ¿Ya? Aquí ya voy culminando mi vuelta. Si usted quiere puede hacer unos flecos, podemos ponerle flequitos a nuestro monedero, ¿sí? Lo pueden hacer, ¿ya? Entonces aquí, ya vamos culminando. De hecho, sí le vamos a poner flequitos a esta. Ya mire. Usted toma su monedero y lo rodea. Entonces usted ve que queda bien de largo, está perfecto, ¿verdad? Mire. Ya. Entonces vamos a formar los flecos. ¿Cómo se hacen los flecos? Usted va a tomar sus hilos. Mire, usted va a tomar sus hilos. Y con que simplemente haga varios giros, no necesita de una tabla. Cuando son unos flecos pequeñitos, usted va a tomar sus hilos. Vamos a reservar esto por ahora. Los colores, todo. Hasta el negro lo vamos a incluir. Si usted quiere lo va a hacer por separado, sí, primero envuelve el color crema, pero no, yo no necesito envolverlo, mira, yo simplemente hago esto, ¿verdad? De la medida que yo quiera y simplemente voy girando, voy haciendo varios giros, miren cómo lo estoy haciendo, no es nada del otro mundo,
simplemente usted va a girar varias veces hasta que usted consiga el grosor del fleco. Ya, mire, así. No necesita una tabla, no necesita el dedo como normalmente lo hago, el dedo del pie. No lo necesita por ahora, ¿no? Aquí, mire. Ya. Ya, no necesito más. No, hasta ahí es suficiente. Es un monedero pequeño, no tiene mucho. Ese hilo lo vamos a ocupar para otro proyecto. Y ahora vamos a tratar de hallar el... Bueno, aquí sí era muy importante. Ya. Vamos a ver ahí. Y vamos a cortar, ¿sí? Y vamos a cortar este lado también. Que no quede nada sin cortar, que todo esto esté dividido. Ya. Acá hay una que está todavía unida. Y lo mismo a este lado. Ya. Entonces a este, miren. Verifique antes de cortar, listo, antes de separar. Entonces separamos, miren. Y un flequito para un lado y un flequito para otro. Entonces usted toma su cordón. Primero que todo debes ingresarlo. Vas a buscar el lateral, lo vas a dejar a un lado. O si gustas lo puedes dejar para atrás, ¿cierto? El lateral. Y buscas dos ojales frontales. 1 y 2. Y empiezas a pasarlo, ¿verdad? Este paso es muy importante hacerlo antes de poner los flecos. Si usted pone los flecos y no ha pasado el cordón, no va a poder. Señora, voy pasando. Ya va. Y vamos pasando el cordón. Ahorita le digo, ahora se tiene una clase. Sí, ahorita le digo, ahorita le digo. No, estoy ocupado. Bueno, entonces aquí vamos pasando el cordón. Vamos pasando el cordón. Vamos pasando el cordón. ¿Sí? Vamos pasando el cordón por los ojales, ¿sí? Ya. Recuerden que nosotros debemos salir. Ya, miren. Entonces, como dejamos acá, miren, ingresamos por acá, entonces el otro cordón debe salir por acá, ¿cierto? ¿Ya? Ok, ahora sí, miren, está bien. Vamos a tomar nuestro hilo y aquí vamos a poner el primer fleco, ¿verdad? Miren, miren cómo debe estar, ¿sí ven? Así debe quedarnos. Así, miren. ¿Ya? Ahora vamos a poner entonces nuestro flequito. Si es muy largo, bueno, podemos recortarlo, no hay ningún inconveniente. Y si está largo, pues si para usted está bien, lo puedes dejar así. No hay ningún inconveniente, no pasa nada. No tienes que hacerlo como los demás lo hagan. Si a ti te gusta largo, pues lo dejas largo y ya está. Me va a ayudar del dedo del pie, evidentemente, para poder anudar, ¿sí? Sujetamos. Doble nudo, muy importante. Doble nudo, ¿sí? Ya. Lo mismo hacemos con el otro. Ya. Esto lo mejoramos después, no se preocupen, soltamos este nudito. Es más, podemos ir jalando.
Y vamos a cortar aquí. Ya, porque de aquí vamos a poner el otro fleco. Recuerden, 12 hebras de 60 centímetros para formar el cordón para este monederito pequeño. ¿Listo? Hablo del monedero pequeño. Aquí entonces vamos a poner el otro fleco, ¿verdad? El otro fleco que hemos cortado previamente. Bueno, si considera que está muy cortico esto acá, van a jalar mucho más, van a sacar. Para la ropa yo creo que debe ser un crochet, una hebra de crochet, ¿sí? Yo no tejo ropa, les digo, yo no tejo ropa, pero he visto que comentan que para las prendas debe ser un hilo delgado, ¿sí? Un hilo que tenga caída. No debe quedar tan rígido, ¿sí? Muy importante. No debe ser tan rígido el estambre, ¿verdad? Aquí hacemos el nudo doble. Gracias, Juanita, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Nudo doble, amigos, nudo doble, ¿ya? Y hacemos entonces el amarre. Miren que aquí ya tenemos los dos flequitos, pero no hemos terminado, ¿sí? Ya. Miren, así nos debe ir quedando, pero todavía nos falta sacar. Yo lo voy a hacer con el color rojo. Miren, entonces yo lo doblo a la mitad. ¿Sí? Y hacemos, miren, cogemos. Si usted quiere que esto quede más gordito, entonces saque más hebras, ¿sí? Pero como es un monedero súper pequeño, es un monedero pequeñísimo, 9 centímetros de base, se podrá imaginar lo pequeño que es. Entonces no necesitas, bueno, aquí hacerlos, miren si ven, sujetamos fuerte acá para formar bueno, evidentemente como saqué muy poco hilo para los flecos, entonces aquí está, aquí es más que suficiente, unos flequitos súper pequeños y fuerte, ¿ya? Entonces el excedente lo cortamos al final para pulirlo, ¿cierto? Lo mismo acá. Cogemos el hilo rojo. Es hilo crochet doble hebra Miratex. Es un estambre acrílico, ¿listo? Hilo crochet Miratex, ¿ya? Hilo crochet Miratex doble hebra, ¿sí? Se trabaja por lo general. Claro, las mochilas las puedes hacer en una sola hebra, pero ten en cuenta, siempre lo he dicho por acá en este medio, que si usted lo trabaja en una sola hebra, se va a tardar más tiempo, ¿sí? Aquí formamos la otra es cabecita, se podría decir, de nuestro fleco. Hola, amigo, mi nombre es Andrés Rodas, mucho gusto y me dedico a la enseñanza de la elaboración de las mochilas Guayú en crochet, ¿sí? Con aguja de crochet. Ahí está. El otro flequito, la otra cabecita. Hacemos un nudo doble para que quede resistente, ¿verdad? Tenga en cuenta esto, que hay que hacerlo doble para que quede resistente. Ahora el excedente lo cortamos. Ya, miren. Lo mismo aquí. Es un monederito pequeño, por eso me quedaron así los flequitos, porque es un monedero pequeño. Como para echar las moneditas y pare de contar, ¿ya? Entonces así nos queda. Esto que sobra aquí no lo boten, eso lo pueden utilizar. De hecho, para el próximo proyecto lo vamos a utilizar para rellenar. Listo. Miren, si nos queda entonces el monederito. Muy importante que, bueno, vamos a probarlo. Vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí. Un par de
un par de monedas, ya. Bueno, es como para echar cositas, ¿sí? ¿Qué más podemos echar? Monedero. Realmente aquí está. Aquí está mi... Para echar plata, miren, para echar billetes, miren. Ustedes cogen, tienen su monedero, entonces ustedes echan ahí, ¿verdad? Y echan, y se van. Ustedes dicen, ay, necesito salir. Cogen sus monedas, lo echan en el monederito y pico y chao, se van, miren. Ahí está. Gracias, Berta Beatriz. Entonces así es para eso. Sí, el monederito es principalmente para esto. Para poder echar nuestras monedas. Espero les haya gustado, chicos. Ya el paso a paso entonces queda guardado. Recuerden que la primera clase está disponible en nuestra página, en Tejiendo con Andrés Rodas. Les garantizo que de ahí no se van a salir las monedas, los billetes, miren, porque queda bien anudadito. ¿Verdad? Usted le hace doble nudo o un moñito, ve. Entonces, nada, no se sale nada de ahí. Queda muy lindo, muy coqueto, sencillo y bonito a la vez. ¿Sí? Obviamente, entre más cosas le echemos, más bonito se va a ver porque se va a llenar, ¿sí? La bolsita se va a llenar. Entonces, espero les haya gustado muchísimo. Los flequitos los dejé así porque como es un proyecto pequeño, decidí hacerlos así pequeños. Pero miren el cordón tan lindo. Redondito, ¿va? Entonces, espero les haya gustado muchísimo. Cuídense mucho. Nos vemos entonces en la próxima clase para hacer este corazón. Este va a ser nuestro próximo proyecto, nuestro corazón. ¿Ya? Entonces nos vemos, bendiciones, estén atentos a la clase del corazón. ¿Ya ven? Para eso es el monederito, precisamente para echar nuestras monedas. Nuestros billetes también están ahí perfectos. ¿Ya? Volvemos a cerrar y volvemos a salir. Ok, chicos, háganlo y me muestran sus resultados ahí y me pueden seguir en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Rodas. Sin más que decir, ahora sí los dejo. Cuídense mucho, bendiciones y muchas gracias por haber asistido. Dios quiere, si Dios quiere, en la tarde, ¿sí? Este va a ser nuestro próximo proyecto, este corazoncito. Es más, voy a poner la publicación de una vez, la programación para que ustedes estén atentos. Listo. Bendiciones, chao, les agradezco y gracias por su tiempo. Bendiciones, gracias, chao. Nos vemos, chicos. Nos vemos más tarde. Gracias.